Bueno, vamos entonces a continuar con lo que habíamos empezado en el video pasado y ahora vamos a entrar un poco más en los aspectos circuitales, en la aplicación circuital de la ley de Ohm. Y vamos a ver el concepto de fuerza electromotriz y ya entrar con las primeras ideas de circuitos eléctricos. Habíamos dicho que para que se establezca una corriente eléctrica en un conductor, tenemos que aplicar un campo eléctrico. El campo eléctrico es el agente, el único agente para poder mover cargas eléctricas dentro de un conductor. Entonces, la situación es muy sencilla. Si queremos generar corriente en un conductor, tenemos que aplicar un campo eléctrico. Acá está la situación. ¿Sí? Dentro del conductor, este campo eléctrico, ¿dónde se va a establecer? Dentro del conductor. Las líneas de campo eléctrico están pasando por dentro de este conductor. Y entonces, ese conductor interactúa con cada una de las cargas dentro de él, aplica fuerzas, las mueve. Nosotros suponemos que esas cargas se desplazan todas con una velocidad constante, la velocidad de arrastre o de deriva. Y entonces aparece la corriente eléctrica o bien la densidad de corriente eléctrica, que es la relación entre ese campo eléctrico y el cociente, mejor dicho, entre el campo eléctrico y la resistividad. Muy bien, perfecto. Ahora bien, si esta fuera la, digamos, la situación para un pedacito del conductor, lo que tendríamos es que este flujo de carga se amontonaría en el extremo, en este caso del dibujo derecho del conductor, y entonces esta acumulación produciría un campo eléctrico contrario. La situación llega hasta que se logra un equilibrio entre el campo eléctrico externo que intenta mover las cargas y el campo eléctrico que se produce como consecuencia de la acumulación de carga, positiva en el extremo derecho, negativa en el extremo izquierdo, y entonces cuando los dos campos eléctricos alcanzan el mismo valor, como tienen sentido contrapuesto, se produce que el campo eléctrico en el conductor es cero y a partir de ahí no hay ningún agente activo que pueda mover, digamos, las cargas eléctricas, es decir, la densidad de corriente es cero. Ahora bien, esta es la situación en un extremo del conductor, en una parte de un conductor. No es la situación en un circuito eléctrico normal. En un circuito eléctrico normal tenemos algo como esto. Hay un elemento, y ya más adelante haremos un pequeño análisis de los circuitos eléctricos, pero por ahora podemos distinguir rápidamente dos grandes grupos de elementos que conforman un circuito eléctrico. Un elemento pasivo, que es el conductor eléctrico, el camino, la autopista por la cual viajan esas cargas eléctricas, es decir, se establece la corriente eléctrica, y un elemento activo, que es el que aplica la energía a ese circuito para que esas cargas se puedan mover. Por ahora nos podemos quedar con esta imagen sencilla, ya más adelante vamos a complejizar estos circuitos eléctricos y lo vamos a estudiar con un poco más de detalle. Pero por ahora, a los fines de lo que queremos elaborar o de lo que queremos explicar, es suficiente. Entonces, un campo eléctrico aplicado por este elemento activo, una fuente de alimentación, una batería, una pila, un generador eléctrico, es el que genera el campo eléctrico, el que aplica la energía a este conductor, y el conductor ofrece sus características conductivas para que por él circulen, a través de él circulen las cargas y se establezca la corriente. Entonces, podríamos decir que la situación es muy parecida a esto que está empezando acá, que está simulado acá. Hay un campo eléctrico producido por este elemento. Desde el punto de vista cuantitativo, podríamos decir, este elemento aplica una diferencia de potencial entre el extremo A y el extremo B de ese elemento, de esa fuente, y esa diferencia de potencial, que tiene que ver con la energía aplicada, hace que las cargas positivas, en su sentido convencional, se muevan del borde positivo de este elemento hasta el terminal negativo de este elemento. Esta es la descripción desde el punto de vista externo, es decir, desde afuera de esta fuente de alimentación, desde afuera
de este dispositivo, que es el que está generando el campo eléctrico o es el que está produciendo energía eléctrica para poder establecer la corriente. Ahora bien, el problema es que si nosotros seguimos con este análisis nos vamos a encontrar con una incongruencia, porque fíjense, decir que hay una diferencia de potencial positiva en A, negativa en B, es justamente esto, es decir, este es el borne positivo, este es el borne negativo, acá hay un potencial positivo, acá hay un potencial negativo, el campo eléctrico tiene esta dirección y este sentido a lo largo del conductor, por lo tanto las cargas eléctricas positivas, en su sentido convencional, se van a mover desde el terminal positivo por el conductor, a través del conductor, por afuera de este dispositivo, y van a entrar a él por el borne negativo, por el terminal negativo. Esta diferencia de potencial B a B es la energía por unidad de carga puesta en juego, gastada por el campo eléctrico para realizar ese trabajo que es el mover las cargas. Ahora bien, si yo armo este circuito en el laboratorio, me voy a encontrar con que la corriente no se detiene ahí, la corriente circula permanentemente en tanto y en cuanto este dispositivo siempre entregue energía. Si fuese una batería, una pila, hasta que esa batería se agote, el circuito va a seguir alimentándose. Si fuera un generador, mientras esté funcionando el generador, la corriente eléctrica va a circular por ese conductor. ¿Cuál es el problema? Si una carga sale del borne o del terminal positivo y viene viajando por el conductor, llega al terminal negativo, acá tendría que terminar su viaje. Pero sin embargo la corriente sigue circulando permanentemente. Entonces quiere decir que hay una circulación permanente de las cargas eléctricas que salen del borne positivo, salen del terminal positivo, ingresan al terminal negativo. Ahora, la única forma de que esa circulación no se interrumpa es suponer que por algún mecanismo las cargas eléctricas dentro de esta fuente de alimentación van a poder viajar desde el borne negativo hasta el borne positivo. El problema que tenemos acá es que esa fuerza que va a impulsar a la carga a ir por dentro de este dispositivo, desde el borne negativo al borne positivo, no puede ser una fuerza de tipo eléctrica. Porque la fuerza de tipo eléctrica, actuando sobre la carga positiva, impediría que esta carga, llegada al terminal negativo, por adentro del dispositivo, viaje al terminal positivo. Entonces, hay que suponer, hay que asumir de que adentro de ese dispositivo existe una fuerza de carácter no eléctrico, que está representada acá por Fn, de manera tal que cuando la partícula, cuando la carga positiva ingrese a este dispositivo por el borne negativo, esta fuerza anule a la fuerza eléctrica y esta carga pueda viajar hacia el borne positivo para volver a salir de este dispositivo y entonces otra vez por fuera del dispositivo, a través del camino que le ofrece el conductor metálico, pueda completar su viaje y así la intensidad de corriente nunca decrecer en su valor si el flujo de carga no se detiene. Esto evidentemente es una explicación cualitativa y muy general, porque no vamos a entrar en detalles de explicar de qué manera aparece esa fuerza negativa. En realidad esto, es decir, ahí hay que, para entender mucho mejor este mecanismo que nosotros estamos haciendo en forma muy cualitativa y descriptiva, habría que entrar en el funcionamiento propio de ese dispositivo. Y ahí entonces, esto es tema de otra materia, es tema de otro estudio que escapa al nivel de este curso. Por lo tanto, ahora solamente vamos a suponer que pasa este mecanismo, sin especificar por qué razón o quién es el que genera este tipo de fuerza no eléctrica para mover a la carga a través del circuito. Lo que podemos decir en forma de resumen y para que quede claro es esta energía, esta fuerza que tiene que ver con la fuerza que mueve la carga y que posibilita que haya un flujo a lo largo de todo el circuito, la vamos a llamar fuerza electromotriz.
es decir, una fuerza que está generando el movimiento de las cargas y que tiene un origen eléctrico. La conocida FEM. Entonces, con FEM, con fuerza electromotriz, vamos a simbolizar justamente esta propiedad que tiene este dispositivo para moverla de un lado a otro. Si la energía que pone en juego el campo eléctrico para mover la carga por afuera del dispositivo está dada por la diferencia de potencial, y esa diferencia de potencial está dada por el trabajo que hace el campo eléctrico, entonces este trabajo puede ser calculado como el producto de la carga por la diferencia de potencial. ¿De acuerdo? El potencial es energía por unidad de carga. Al multiplicarlo por el valor de la carga tenemos la energía. La energía que pone en juego el campo eléctrico para mover las cargas por afuera de ese dispositivo. Ahora bien, vamos a simbolizar o vamos a suponer, debido a lo que acabamos de explicar, que esa misma energía es la que tiene que poner en juego otro agente o con otro mecanismo dentro del dispositivo para hacer que las cargas vayan del borne positivo del terminal negativo al terminal positivo. A esa fuerza, es decir, a esa energía le hemos llamado FEM, fuerza electromotriz, y la tenemos que igualar a la diferencia de potencial justamente para esto, para hacer que la fuerza no eléctrica iguale a la fuerza eléctrica y entonces las cargas puedan completar su viaje dentro de este dispositivo. Por lo tanto, establecemos esta igualdad. Entonces, la FEM, o fuerza electromotriz, por lo menos desde el punto de vista ideal, ya vamos a ver alguna variación cuando lo apliquemos a circuitos eléctricos, pero ahora desde el punto de vista ideal tiene que ser exactamente igual a la diferencia de potencial o la energía que pone en juego el campo eléctrico generado por este dispositivo para mover las cargas por afuera de él. Y bueno, y si la diferencia de potencial, según la ley de Ohm, está dada por I por R, es decir, el producto de I por R, la intensidad de corriente por afuera del dispositivo, multiplicado por la resistencia que ofrece este conductor, evidentemente la fuerza electromotriz estará dado por la misma ecuación. Muy bien. El problema es que ahora, de alguna manera, tenemos que completar un poco más este razonamiento. Por lo siguiente, cuando la carga eléctrica positiva se mueve por afuera del dispositivo, es decir, en su trayecto, en su periplo a lo largo del conductor, encuentra una resistencia del medio que está cuantificada a través del valor de esa magnitud física llamada resistencia eléctrica. La pregunta es, ¿y cuando la carga va por dentro del dispositivo, del terminal negativo al terminal positivo, movido por esta fuerza no eléctrica, no encuentra resistencia? Si dijéramos que no, estamos suponiendo que este elemento, por alguna razón constructiva o demás, se comporta con un elemento ideal. Evidentemente eso no es cierto. Eso no es razonable. Entonces tenemos que suponer, para seguir describiéndolo en términos del lenguaje eléctrico, de circuitos eléctricos, que cuando la carga viaja por dentro del dispositivo encuentra una resistencia. A esa resistencia la vamos a simbolizar con la letra R minúscula y le vamos a llamar resistencia interna de la fuente. Tiene el mismo concepto, la misma interpretación que la resistencia eléctrica del conductor, pero esta es interna. Es la resistencia que ofrece el medio que constituye, con el cual está construida ese dispositivo eléctrico al pasaje de la carga eléctrica por dentro de él. Entonces, la diferencia, ahora podemos hacer una pequeña salvedad, distinción entre diferencia de potencial y fuerza electromotriz. Habíamos dicho que eran iguales, pero en el caso ideal. ¿Qué pasa en el caso real? Cuando la carga eléctrica viaje por dentro del dispositivo, encuentra una cierta resistencia. Y por la ley de Ohm, ese flujo de carga representa una corriente
Como en este dispositivo no hay nada, por lo menos que nosotros estemos suponiendo que destruya o genere carga eléctrica, de hecho no lo puede hacer. Si por sí solo no hay nada en el universo que pueda generar carga eléctrica porque hay una ley fundamental que es la conservación de la carga. Entonces, toda la carga que sale del terminal positivo y recorre este conductor tiene que entrar por el terminal negativo y aparecer otra vez después en el terminal positivo porque el valor de corriente, mientras la diferencia de potencial sea constante, no decae. Por lo tanto, cuando la corriente eléctrica pase a través de esta fuente, pase a través de este dispositivo, encuentra una pequeña resistencia y el producto de I por R me tiene que dar una caída de potencial, una pérdida de energía que sufre la carga por haber pasado a través de este dispositivo. Entonces, la ley de Ohm expresada en estos términos tiene que ser formulada de esta manera. La diferencia de potencial en bornes de este dispositivo va a ser igual a la FEM, a la fuerza electromotriz, menos la pequeña caída de tensión que se produce dentro del dispositivo como consecuencia del pasaje de las cargas a través de él y que va a estar dada por el producto de I por R chica. Entonces, B sub AB es la diferencia de potencial en bornes de la batería. Es la verdadera diferencia de potencial, es la verdadera cantidad de energía que pone a disposición del circuito, la fuente de alimentación, para poder, como se dice comúnmente, alimentarlo, es decir, para poder mover esas cargas eléctricas. La FEM es el valor teórico al cual hay que restarle esta pequeña caída para que obtenga su verdadero valor. Entonces, podemos escribirlo de esta manera, trabajando un poco con esta ecuación, y llegar a esta expresión de acá, que es lo que vendría siendo, lo que me da la corriente eléctrica que puede entregarme la fuente de alimentación, que es un parámetro de diseño muy importante. Esto va a ser el cociente entre la FEM teórica de la batería dividido la suma de las resistencias totales que va a encontrar la carga a medida que vaya circulando dentro de la batería y fuera de la batería. Esto quiere decir, por ejemplo, que la información que me da el fabricante de la diferencia de potencial de una pila, 1,5 voltios, para el caso de las pilas pequeñas, en realidad es la FEM. Esa diferencia de potencial va a ser menor cuando yo la conecte a un circuito, porque va a haber una pequeña caída de tensión que se produce como consecuencia del pasaje de la corriente a través de este dispositivo. Bien, ya vamos a puntualizar un poco más y a completar todo esto, pero ya estamos en condiciones de establecer algunos diagramas, algunos símbolos que nos van a ayudar a representar estos elementos que van a formar parte de un circuito y cuyo estudio vamos a tener en las próximas clases. Nosotros vamos a representar por una línea continua a lo que es un conductor y vamos a suponer que ese conductor es ideal, es decir, no presenta resistencia eléctrica. A la resistencia eléctrica la vamos a simbolizar con esto, la vamos a representar con este símbolo. A la fuente de alimentación genérica la vamos a representar con este otro símbolo. En realidad, para ser más estrictos con lo que acabamos de decir de la resistencia interna, este va a ser el símbolo que va a representar una fuente de alimentación. Esto lo vamos a utilizar para representar al voltímetro, ya lo vamos a estudiar en las próximas clases. El voltímetro es un instrumento de medida que sirve para medirme la diferencia de potencial. Y el amperímetro, otro instrumento de medida, sirve para medir la intensidad de corriente eléctrica. El voltímetro mide voltios, el amperímetro mide amperes. Muy bien. Entonces ahí tenemos un circuito elemental, una fuente de alimentación real, porque estamos considerando la resistencia interna de ese elemento, y está circuito abierto, es decir, no hay ninguna circulación de corriente por afuera de esta fuente de alimentación, y como la corriente es flujo de carga, si no hay un camino continuo cerrado, no puede circular. Y entonces tenemos un amperímetro y un voltímetro para medir, la fuente
a circuito abierto, las características o los parámetros de la fuente a circuito abierto. Evidentemente, al no poder circular corriente, porque esto es un circuito abierto, no es continuo, el amperímetro marcará 0 amperes, y como no hay circulación de corriente por el interior de esta fuente de alimentación, porque estamos suponiendo que por acá la corriente no puede circular, ya vamos a aclarar cuando veamos instrumentos de medida estas características, pero en principio suponemos que por acá no puede haber circulación de corriente, entonces aquí no se produce caída de tensión interna, es decir, el producto de I por R pequeña da 0. Por lo tanto, lo que está midiendo este voltímetro, que mide la diferencia de potencial, es los 12 voltios, que es la FEM teórica que tiene la pila, que tiene esa batería. Bueno, si tenemos un circuito cerrado, ya la cosa es un poco distinta, aplicamos las fórmulas de recién, como acá está desarrollado, en fin, es cuestión de que lo miren detenidamente y no creo que encuentren dificultad al hacerlo. Acá tenemos, bueno, algún comentario respecto de cómo se conectan los instrumentos de medida, pero yo esto lo voy a posponer para cuando veamos circuitos eléctricos y veamos instrumentos de medición donde va a quedar mucho más claro. Una cosa interesante es la siguiente. Como nosotros estamos suponiendo que los conductores, representados a través de líneas continuas, no tienen resistencia, la tienen. Pero yo puedo simular que la resistencia ofrecida por el conductor es un elemento externo, es decir, es un elemento resistivo, que lo puedo considerar como externo a la fuente, y entonces con eso salvo el problema, es decir, no estoy cometiendo errores o no estoy cometiendo errores muy groseros al suponer esto. Pero si yo estoy suponiendo, estoy trabajando bajo el supuesto de que los conductores no tienen resistencia eléctrica, si yo armo el circuito de la figura, ahí lo tienen, es decir, acá está la fuente de alimentación, y por afuera pongo simplemente un cable donde la resistencia vale 0, la corriente que circula por este circuito va a estar limitada solamente por la resistencia que ofrezca la propia fuente de alimentación, que en general es un valor muy pequeño. En general es un valor muy pequeño. Ahora, supongamos por un momento que esta resistencia es 0, es decir, que tenemos una fuente ideal. Si la resistencia interna es 0, no se va a producir caída de tensión dentro de la fuente de alimentación. Entonces, los 12 voltios van a estar totalmente aplicados entre el punto A y el punto B. Ahora, fíjense esto. ¿Cuánto vale la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B? Si la resistencia vale 0, según la ley de Ohm, me dice que la diferencia de potencial es 0. Esto es lo que se llama cortocircuito. Hace que la diferencia de potencial en el bornes de la batería sea 0. Lo interesante es calcular la corriente que va a entregar la fuente o que va a intentar establecer la fuente, es decir, cuál es la circulación de corriente, el flujo de carga que va a intentar imponer la fuente al circuito externo cuando la diferencia de potencial sea 0. Si calculamos la corriente, es I igual a BA dividido R. Para una diferencia de potencial de 12 voltios dividido 0 ohm me da una corriente infinita. Es decir, la fuente de alimentación trata de poner en juego, de gastar una energía para producir un flujo de carga de valor infinito. Evidentemente esto no puede ser cierto, no puede ser real. Pero lo que me quiere decir es que la fuente va a intentar llegar a ese valor y entonces lo que vamos a conseguir es la absoluta destrucción de la fuente porque no puede mantener o sostener estos valores de corriente. En la práctica la cosa, si bien es drástica, si yo agarro una fuente de alimentación, generador, batería, pila, y le pongo un cable entre los dos extremos, entre los dos bornes de ese dispositivo, lo voy a destruir.
lo voy a quemar, se va a deteriorar. Pero obviamente es un elemento real, no ideal, entonces siempre hay una pequeña resistencia interna. En el caso del ejemplo, aún aunque por afuera el cable, el conductor, presenta resistencia interna cero, siempre la resistencia interna es un pequeño valor, y entonces acá tenemos que para 12 voltios de FEM voy a tener una intensidad de corriente de 6 amperes. ¿Sí? Generalmente en la práctica, por las características constructivas, los conductores, los buenos conductores de la electricidad, se fabrican con materiales y con geometrías, de manera tal que la resistencia eléctrica sea muy pequeña. Así que a los fines prácticos podemos trabajar con este criterio, con esta convención. Muy bien. Bueno, perfecto. Veamos entonces el análisis de un circuito eléctrico elemental. Acá lo tenemos. Cualquier circuito eléctrico que armemos en el laboratorio va a presentar una característica básica como esta. Es decir, va a tener que haber una fuente de alimentación con algunas características conectadas al circuito, y vamos a tener que utilizar un cable para que me dé un camino continuo cerrado para que ese flujo de carga, la corriente eléctrica, se establezca a través de él. Y siempre va a haber una resistencia externa a esta fuente, a este dispositivo, que ya les digo, si nosotros estamos considerando que este es un conductor ideal, no presenta resistencia, pero esta resistencia podría estar simulando la resistencia real de ese cable, por ejemplo. Entonces, aún aunque pongamos un cable directo sin otro elemento conectado, un foco, una resistencia eléctrica propiamente dicha, es un dispositivo llamado resistencia eléctrica, de los que uno puede comprar en el comercio, esta resistencia siempre va a estar presente porque esto vendría simulando, vendría representando a nivel circuital la resistencia eléctrica de ese cable. Entonces, este es el circuito más elemental que podemos tener. Cerrado el circuito, se produce una circulación de corriente. Fíjense ustedes que acá estamos considerando el sentido convencional de la corriente. Y entonces lo que podemos hacer es lo siguiente: establecer esta relación. Recuerden que esta relación es la relación que habíamos deducido de la ley de Ohm, cómo se aplica para el caso de fuentes de alimentación real. La FEN menos la caída interna es igual a la diferencia de potencial VAB de la fuente. Pero la diferencia de potencial VAB entre este punto y este punto, en este caso de este circuito, es igual a la caída de potencial que se produce en esta resistencia, la externa. Entonces podríamos plantear la ecuación de esta manera: la FEM menos la caída interna menos la caída de potencial en la resistencia externa tiene que ser igual a cero. Esto que estamos planteando acá no es ni más ni menos que el principio de conservación de la energía expresada en términos eléctricos. Esto quiere decir, toda la energía ideal teórica que me puede entregar la fuente, alimentando el circuito, va a ser gastada en la caída, va a ser gastada en el interior de este dispositivo, cuando la carga intente pasar a través de él, y en el exterior, cuando la carga intente vencer todas las resistencias que encuentre por el camino. Es decir, esto está hablando de la energía aplicada a la batería, y esto está hablando de la energía gastada en el resto del circuito, ya sea internamente en la fuente de alimentación, en ese dispositivo, y externamente a él. Esto básicamente se lee como que la FEM aplicada al circuito es igual a la suma de las caídas de tensiones. Fíjense que FEM ahora significa conceptualmente energía aplicada o aportada al circuito. Caída de potencial o caída de tensión se refiere a una energía gastada. Y en este gráfico lo tenemos bien representado. Acá estamos representando el voltaje, que es la energía, y a este eje, que no tiene ninguna magnitud física asociada, podría ser la distancia. Digamos, a medida que nos vamos moviendo a lo largo del circuito,
encontramos una variación de energía. Entonces, fíjense, partimos del punto O. El punto O vendría siendo el borne positivo de esta, perdón, negativo de esta batería. ¿Sí? El negativo. Potencial cero. Potencial cero porque lo tomamos como referencia. Si entre este punto y este punto hay 12 voltios, podríamos decir o asumir como origen del sistema de referencia que en el extremo izquierdo de ese dispositivo tengo 0 voltios, 0 energía eléctrica, y en el borne positivo tengo 12 voltios. Entonces, cuando la corriente eléctrica, cuando las cargas eléctricas pasen a través de este dispositivo, por algún mecanismo conveniente, que ya tiene que ver con el dispositivo en particular, esas cargas van a pasar, tener una energía de 0 voltio a 12 voltios. Y a partir de ahí, la corriente eléctrica sale despedida del borne positivo de este dispositivo, se va a encontrar con la resistencia interna de la batería, que está representada por una resistencia de 2 ohms, y al pasar por ella, según me dice la ley de Ohm, va a haber una caída de potencial. Es decir, ahí hay un gasto de energía. ¿De qué valor? Bueno, podríamos calcularlo, hacer numeritos. Si la corriente es de 2 amperes y tiene que pasar por una resistencia de 2 ohms, la ley de Ohm me dice que el producto de I por R me va a dar la caída de tensión, es decir, la energía gastada por la fuente para hacer pasar las cargas a través de esa resistencia. Tenemos una caída de potencial de 4 voltios. Sigue la corriente, va caminando por una vía, por un conductor que no presenta resistencia, entonces no hay pérdida de energía por acá. Pero otra vez se encuentra con otro elemento resistivo que cuando pase a través de él le va a implicar una caída, un gasto de energía, una pérdida de energía. Y esto es una pérdida de energía de 2 amperes por 4 ohms, 2 por 4, 8 voltios. Fíjense ustedes que 4 voltios y 8 voltios me da 12 voltios. Es decir, en este punto la carga ha perdido una energía por unidad de carga de 12 voltios. Como aquí no hay resistencia eléctrica, no hay pérdida de energía, la carga puede seguir circulando hasta llegar otra vez al borne negativo de este dispositivo con 0 voltios, porque salió con 12 y acá ha perdido 12, y otra vez por dentro del dispositivo vuelve a ganar energía potencial eléctrica y entonces otra vez recupera la energía perdida para seguir circulando. Este funcionamiento es muy similar al de un carrito sobre una montaña rusa. El carrito es dejado a la acción de la gravedad en el punto más alto de esa montaña, por acción de la gravedad y con una resistencia muy baja, va describiendo todos los arabescos y va siguiendo todo el contorno complejo de la montaña y llega abajo con una energía potencial, en este caso gravitacional, de 0. Si yo quiero que el carrito siga funcionando, es decir, siga moviéndose, por un mecanismo externo, que ya no va a ser la gravedad, sino un gancho, y a través de un motor externo lo levantan otra vez a la parte más alta de la montaña, que vendría siendo esa fuerza no eléctrica en el caso de esta analogía, el carrito recupera toda la energía potencial perdida y otra vez está en condiciones de volver a realizar esa trayectoria. Bueno, muy bien, perfecto. Acá tienen una explicación de lo que acabamos de decir y una introducción de una nueva magnitud física, no nueva porque sea novedosa, ya en física 1 se ha utilizado, pero en el caso de electricidad es la primera vez que lo hemos mencionado, que es la potencia eléctrica. Como ustedes bien saben de física 1, la potencia es una magnitud física muy adecuada porque me permite cuantificar de qué manera se gasta o se produce, según sea el caso, la energía. Entonces, la potencia eléctrica me está dando idea de la forma en que el dispositivo produce energía para alimentar el circuito, o bien
si fuese un dispositivo pasivo, esto sí es activo, si fuese un dispositivo pasivo, me está hablando de la manera en que gasta energía ese dispositivo. La potencia eléctrica es el producto de la diferencia de potencial en bornes de la batería, no la FEM, la diferencia de potencial, multiplicado por la intensidad de corriente. Y esto se mide en vatios, como toda potencia. Joule sobre segundo, energía por unidad de tiempo, que en términos de magnitudes eléctricas es diferencia de potencial por corriente, me da el vatio. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto vale la potencia eléctrica que entrega una fuente de alimentación a un circuito? El producto de B por I. Pero podríamos tener dos formulaciones alternativas dependiendo de los datos que uno tenga del circuito y de la fuente de alimentación. Entonces, como B, diferencia de potencial es el producto de intensidad de corriente por resistencia, me queda esta fórmula alternativa, I cuadrado por R, o bien de la ley de Ohm, como I es B dividido R, me queda B cuadrado dividido R. Cualquiera de las tres fórmulas es conveniente, me da el mismo resultado, solo que varían los datos con que yo cuento para poder hacer el cálculo de esa magnitud física. La potencia de salida de una fuente se refiere a la potencia entregada por la fuente al circuito, es decir, cómo va a entregarla, de qué manera la fuente alimenta al circuito, entrega energía al circuito. Entonces, es el producto de BA por I, pero recordando que BA es la FEN menos la caída interna, se puede llegar a esta expresión, que bueno, que es otra expresión alternativa. En definitiva, el dato que generalmente se tiene es, digamos, la FEN de la batería, así que se aplica esto. Bueno, acá hay un ejemplito muy sencillo de potencia, que es la potencia de entrada de la fuente, que tiene que ver otra vez con la potencia entregada por la fuente. Y lo que está diciendo esta fórmula, en cuanto a su lectura, es que la potencia total que tiene que entregar la fuente, en realidad tiene que repartirse en dos lugares. Tiene que repartirse externamente y tiene que repartirse internamente. Este término de I cuadrado por R es la potencia que tiene que entregar la fuente para que las cargas eléctricas pasen a través de ella. No es una potencia efectiva, no es útil, no la vamos a utilizar para producir un determinado trabajo, como en este caso del ejemplo, mover este motor eléctrico. Esta energía se va a perder dentro de la batería. Esta potencia, esta energía por unidad de tiempo, la tiene que entregar la batería a las cargas eléctricas para que pasen a través de ella, ¿sí? Y esta otra, E por I, es la energía que entrega la batería a este dispositivo para que fuera a funcionar. Bueno, muy bien. Con esto entonces terminamos este tema. Acá tienen un pequeño problemita de aplicación. También muy sencillo y desarrollado por completo. Así que se los dejo para que lo revisen. Y en el próximo video vamos a ver teoría de la conducción metálica.